Muy buenos días a todos los seguidores del Proceso Digital y Departamento 19. Gracias por acompañarnos en este espacio en vivo. Y hoy tenemos el honor de tener en nuestra sala de redacción de Proceso Digital al doctor Wilmer Reyes. Él es especialista en cambio climático. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar nuevamente la invitación del Proceso Digital. Bienvenido. No, muchísimas gracias, muy buenos días. Realmente muy agradecido de estar nuevamente con ustedes hablando sobre este tema muy importante para nuestro país. Claro, doctor. Bueno, lastimosamente acabamos ahorita de pasar un nuevo fenómeno natural que nos viene a dejar secuelas que ya son pues reiteradas. Todos los años podemos ver, si no son sequías, pues son las inundaciones. Doctor, cada vez estamos viendo más pronunciados estos efectos. ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que el cambio climático es algo que es sumamente evidente hoy día. Tenemos que acostumbrarnos a estar viendo año con año mayores eventos de la magnitud como el que estamos experimentando ahorita de este tormenta tropical o depresión Sara. Y la intensidad, la fortaleza de estos tipos de fenómenos cada día se va a intensificar un poquito más. Entonces, mientras como país, como sociedad, como individuos, no adoptemos una cultura de prevención, en realidad los impactos van a ser cada vez más catastróficos porque todo es acumulativo. ¿Qué significa? Que si hoy tenemos un impacto bastante fuerte y no tenemos esa capacidad de resiliencia, viene otro y nos va a golpear mucho más duro que el anterior. Entonces yo creo que aquí lo importante es el aprendizaje, las acciones concretas, incrementar la parte de prevención, la parte de mitigación y resiliencia. Es un asunto que podemos desarrollar a lo largo de esta conversación. Sí, doctor, ¿cómo implica la construcción también de infraestructura y todas estas obras resilientes, como bien decía usted, porque cada vez los fenómenos son más fuertes o igual no nos preparamos de la forma adecuada? Mire, hay una ecuación sencilla o simple que nosotros en hidrología o en cambio climático, en gestión de riesgo, nosotros utilizamos y decimos, ok, el riesgo o un desastre es la combinación de tres factores. Uno es que haya una amenaza. Segundo es que seamos vulnerables y tercero es que estemos expuestos a eso. Para ejemplificar, imagínense que en este salón tenemos una amenaza que puede ser un virus. Alguien que no está en este salón no tiene ningún problema porque no está expuesto a ese virus, pero alguien que está en este salón como nosotros, que estamos expuestos, pero si estamos vacunados contra ese virus, tampoco tendremos ningún problema. Entonces, el riesgo o la consecuencia es el resultado de que haya una amenaza, que seamos vulnerables y que estemos expuestos. Trasladémoslo ahora a los huracanes. Nosotros no vamos a detener las tormentas tropicales, los huracanes, pues siempre se van a formar. Se han formado y se seguirán formando, y nosotros estamos justamente en la trayectoria. Entonces, con la amenaza que son los huracanes, la sequía, no vamos a hacer absolutamente nada. Donde tenemos que trabajar es que seamos menos vulnerables, que estemos menos expuestos. ¿Cómo se traduce en la realidad? Menos vulnerables a través de infraestructura, por ejemplo, adecuada, o menos exposición cuando autoricemos o cuando tengamos asentamientos humanos en lugares que no son susceptibles, o que no se inundan, o que no están en lugares de deslizamiento. Entonces el punto es, yo creo que tenemos que realizar todo un trabajo de planificación que lo hablamos constantemente, pero más allá de planificar, necesitamos llevar a la práctica esa planificación. Imagínense ahora, nosotros hay un montón de infraestructura dañada a nivel de país, pero ¿qué pasa si venimos y hay un puente que está destruido, venimos y lo reconstruimos, pero no estudiamos cuál fue la corriente, cuál fue la presión, cuál fue la magnitud del evento? Entonces iremos y construiremos otro puente con iguales características y el próximo evento se lo va a llevar. ¿O qué pasa, digamos, cuando sabemos que en la capital, por ejemplo, de la República, tenemos muchísimas regiones
que son altamente inundables o muchísimos lugares que son susceptibles a deslizamientos, pero seguimos otorgando permisos de construcción, urbanizando. Entonces, esto es una serie de factores que necesitamos trabajar realmente. Políticas públicas, entonces, doctor, que no se concretan, porque vemos que hay muchos proyectos, por ejemplo, el recurrente promesa de las represas, en el caso en el Valle de Sula, incluso aquí en la capital, y no se cumple. Yo creo que usted lo ha mencionado muy bien. Mire, mientras sigamos transitando, teniendo como base una estrategia reactiva, no vamos a ningún lugar. Usted no va a reducir la vulnerabilidad ni la exposición al cambio climático, a eventos extremos de desastre, si usted lo que está haciendo es respondiendo al desastre ya materializado. Eso no va, digamos, a ningún lugar. El asunto de las represas, hay diferentes maneras. Las represas vienen a ayudar a regular la cantidad de agua, es decir, en vez de que se vaya por nuestras comunidades, la almacenamos y a través de eso generamos energía. Pero ¿qué es lo que ocurre? Eso hay que tener bastante cuidado, porque si usted va a tener un embalse lleno que arrastra agua de sedimento, al final de cuentas pasa lo que ocurre en Los Laureles, pasa lo que ocurre en la Concepción, que si no trabajamos en las partes altas, el agua nos está trayendo bastante sedimento, se dañan las turbinas, se daña el embalse como tal, o se llena de sedimento, entonces al final tenemos un montón de problemas. La planificación implica más allá que una sola solución. Tenemos que trabajar en varios elementos, incluyendo lo más importante, el trabajo con la población. Sí, y hablando de ese trabajo con la población, doctor, siempre se dice que, bueno, se achaca las responsabilidades a las autoridades, pero la población también tenemos esa responsabilidad. Falta educación, vemos constantemente que las inundaciones se dan por mucha acumulación de basura en las sujetas, falta de limpieza en general. ¿Qué hace falta? ¿Una campaña de prevención, de orientación? Mire, yo creo que es una combinación de factores que tenemos que abordar, pero quien debe de liderar es el gobierno, es el Estado, todos estos esfuerzos. El Estado por sí propio o por cuenta propia del gobierno no va a llegar a ningún lugar si realmente no tiene el acompañamiento de la población, y la población necesita realmente el apoyo estatal. Y usted mencionaba algo que quizás es lo más simple para explicar cómo la población se debe involucrar. ¿Por qué se generan las inundaciones en las ciudades? Uno, porque la cantidad de agua que llega es significativa. Es decir, nos está llegando de las montañas todo el agua y no se está almacenando ahí arriba, sino que nos está llegando de un sol. Segundo, llega a las ciudades y la estructura de drenaje está completamente atrofiado por unas cantidades de basura realmente impresionantes. Entonces el agua tiene que fluir superficialmente. Y por otro lado tenemos mucha urbanización, mucha infraestructura, muchos asentamientos ubicados en los cauces de los ríos. Y eso hace entonces de que el problema se complique más. Pero imagínese usted, váyase a los mercados, o váyase a los puentes estos más importantes de Tegucigalpa, y usted va a ver una acumulación de basura extraordinaria. Y las campañas masivas donde usted llegue a las comunidades, a los barrios, a las colonias, y explique directamente, ok, venga, vamos a analizar juntos qué es lo que pasa con toda esta basura, y los involucre de manera activa. Entonces usted dice, bueno, involucra a la comunidad, miremos qué pasa con el agua cuando tenemos todo el drenaje atrofiado, y miremos qué pasa si limpiamos. Entonces, de alguna manera se va generando conciencia, digamos, en la población. Pero por otro lado, el aparato estatal, la municipalidad, no puede seguir otorgando permisos o urbanizaciones en lugares que son completamente inadecuados. O un caso mucho más absurdo, que aquí en Honduras particularmente es muy común, y es que usted va a tener calles, asfalto, sin ningún drenaje. Entonces cuando llueve, las calles prácticamente se convierten en ríos, y van por asfalto, van por cemento, y eso genera un problema realmente mucho mayor, porque no hay infiltración en un suelo.
¿Y esto pasa por qué autoridades? La ingeniería, la arquitectura, ¿quién debe realmente...? Mire, cada municipio del país debería tener un plan de urbanización. O sea, no, el urbanismo es algo tan complicado que las poblaciones no pueden asentarse donde quieren. Debe de haber un plan donde zonifique el uso adecuado del suelo, donde es un asunto, digamos, de ordenamiento territorial. Las cosas deben de estar donde tienen que estar. Las construcciones deben de estar en los lugares seguros. La agricultura debe estar en lugares seguros. Los asentamientos o las estructuras sociales deben de estar en lugares completamente seguros. Entonces, esta es una combinación de cosas que tienen que ver con ordenamiento territorial, que tienen que ver con políticas públicas, que tienen que ver con educación de la población y otra serie de factores. Pero ninguno de los elementos que estoy mencionando ahora tendrá un impacto significativo si no es en el marco de toda una estrategia que los integre a todos. Sí, hablando de estrategia, doctor, la recuperación después de estos eventos vemos que es demasiado lenta. Todavía tenemos secuelas del Mitch, de ETA y IOTA, y ahora nos viene Sara. Y bueno, ¿qué podemos? Mire, todo es acumulativo. Yo creo que usted toca puntos que son interesantes. Cualquiera que venga de otro país, al menos de países desarrollados que no son nuestros vecinos de Costa Rica, y usted mira una secuela del huracán Mitch, usted dice, wow, esto es impresionante porque el huracán Mitch, estamos hablando desde el 98, son 26 años los que han transcurrido. ¿Cómo puede explicar ustedes que todavía tengamos secuelas del huracán Mitch? Huracanes ETA y IOTA, no hablamos del Fifi mucho más atrás, pero hablemos de ETA y IOTA, todavía tenemos problemas significativos de ETA y IOTA. Y pongámoslo esto en contexto. Imagínese usted, el huracán Mitch, para ilustrar un caso simple, La Ceiba. La Ceiba en octubre, noviembre de cada año recibe 200, 300 milímetros de agua en un año regular. Para el Mitch recibió 900 milímetros en términos de 4 días. Para el huracán ETA y IOTA recibió 500, 700 milímetros y ahorita en términos de 3 días recibió 1200 milímetros de agua. ¿Qué significa esto? Significa que prácticamente tenemos, si el agua la podemos colectar o no sin filtrarla o no drenarla, tuviéramos una lámina de 1.20 metros de alto, es decir, casi a mi pecho, estaría cubierto completamente de agua. Esas son cantidades realmente impresionantes de agua. Por eso miramos el río Aguán. 20.000 metros cúbicos por segundo estaba transportando ahora, y pongámoslo de manera simple. Imagínense 20.000 tanques de reserva de 1 metro cúbico flotando todos de un solo, llenos de agua. Es una cantidad monumental de agua. En los últimos 50 años, a nosotros nos han azotado 85 desastres, entre tormentas tropicales, sequías, pero solo de la parte hidrometeorológica, los huracanes, las tormentas tropicales, las sequías, son más o menos 70, 73. Esos 85 fenómenos nos han resultado en pérdidas de casi 15.000 millones de dólares. Oiga, esa cifra es una cifra conservadora, 15.000 millones de dólares. Pongámoslo en desarrollo porque casi nunca se habla de eso. Hablamos de las pérdidas de vidas humanas, que es súper importante, los daños a la infraestructura, los daños a la parte social. Pero ¿cuánto retrocedemos con eso? El Mitch, las pérdidas, 4.000 millones, nos retrocedieron casi 50 años en desarrollo. ETA y IOTA, 2.500 millones de dólares de manera conservadora, nos retrocedieron 25 años más. Ahora habrá que cuantificar estas pérdidas, pero en su conjunto, estos 85 fenómenos nos han retrocedido casi 70 años en desarrollo. Entonces, eso es algo bastante crítico. Imagínese usted una población tan pobre, con un país tan pobre, y en vez de ir avanzando, vamos retrocediendo de una manera monumental. Por eso es importante que las autoridades
tengan en mente que cada evento de esto no solo nos deja daños significativos en vidas humanas, en pérdidas económicas y sociales, pero un retroceso realmente impresionante en la ruta de desarrollo del país. Sí. Doctor, escuchamos que alguna de las excusas que se dan ahora es que el cambio climático no es, lógicamente no es exclusivo de la región ni de Honduras, sino que se está dando a nivel mundial. Vimos recientemente lo que sucedió en España, en Valencia. Y de hecho, hemos escuchado a los expertos como usted que nos dicen que el cambio climático cada vez va a venir más fuerte. Ese es un punto importante. Ahora, a mí me parece una excusa ridícula que usemos eso. Más bien, deberíamos de ser conscientes de que sí, el cambio climático es un fenómeno global que honestamente nuestra generación no lo revertirá y probablemente la otra tampoco. Y que nosotros no somos los causantes, claro, es un fenómeno global, precisamente porque no lo podemos controlar, precisamente porque va más allá de nuestras posibilidades, es que tenemos que enfocarnos a adaptarnos, a tomar medidas de prevención, a prepararnos y a ser más resilientes, porque nos van a seguir llegando fenómenos de manera más frecuente y de manera más intensa. Lo de Valencia, y anote, y aquí va a quedar grabado esto, en menos de un año en Valencia no van a haber rastros de lo que ocurrió, porque hay toda una estrategia de resiliencia, de recuperación, de reconstrucción, de transformación, y en un año probablemente nadie se acordará por las imágenes, pero realmente esta región no tendrá probablemente rastro. Ahora, ¿qué pasa en Honduras? Usted mencionaba anteriormente, han pasado 26 años después del Michi y todavía está la tragedia ahí. Es evidente, usted va a diferentes zonas, va a ETA y OTA, ocurrirá lo mismo, y va a COSABA y ocurrirá lo mismo. Entonces, esa es la enorme diferencia, que esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de recuperación, ese nivel apropiado de reconstrucción y la efectividad en las acciones que se toman. Sí. Doctor, y siempre hablando de acciones, no quisiera finalizar sin un tema que me parece que ha estado también en la palestra pública, se ha pausado un poco, pero es la construcción de la cárcel en Islas del Cisne, por ejemplo. Este tipo de decisiones vienen a contribuir más bien a seguir dañando el ecosistema y a que estos eventos climáticos sean más fáciles. Mire, honestamente yo califico esa decisión como un asunto ridículo. Quizás esa es la palabra más adecuada para llamar eso. Eso solo lo puede proponer realmente, o solo se puede proponer cuando no se tiene la más mínima idea de las implicaciones de eso. Y voy a hablar de la parte ambiental, un ecosistema prácticamente íntegro en esta zona de las Islas del Cisne, que se pretende llevar toda una alteración ecológica muy importante. Un sistema íntegro es aquel que goza de su estado natural todavía. Y pretendemos hacer este tipo de cuestiones que yo creo que en el fondo nadie las cree o nadie piensa que son factibles, pero uno no sabe cuál es la intención realmente. Pero eso difícilmente se va a materializar. Uno, porque sería un daño ecológico sumamente importante. Dos, porque eso lleva tiempo. Y tres, porque logísticamente y económicamente es un absurdo completamente. Sí. Doctor, finalmente, pues aunque parezca reiterativo, pero siempre es bueno escuchar de la voz de los expertos como usted, pues las recomendaciones en este tipo de casos. Se nos acerca también ahorita otro frente frío y Sara no va a ser lógicamente el último evento. Cada año tenemos este tipo de eventos. Entonces, puntualmente, ¿cuáles son las principales recomendaciones? Aunque como bien le decía, parece trillado, pero es muy importante que se reitere. Mire, evitemos en las ciudades, en los barrios, en las colonias, evitemos la basura a toda costa. Aseguremos de que todos los drenajes de nuestro barrio, de nuestra colonia, de nuestra ciudad, realmente estén completamente limpios, porque eso no nos garantiza que no vamos a tener inundaciones, pero sí al menos nos garantiza de que el agua puede fluir sin obstáculos de manera natural. El otro asunto, yo creo que nada vale la pena como para exponer la vida.
Mire, en los barrios, en las colonias, hay que establecer sistemas de alerta temprano. No hay que esperar que las autoridades nos lleguen a solventar todo. Nadie más que el que vive en el barrio, el que vive en la colonia, conoce la situación histórica de vulnerabilidad de su lugar específicamente. Hay que trabajar intensamente con los niños, con los ancianos, a nivel del hogar, para tener planes de contingencia. No es necesario tener un plan municipal o un plan del gobierno a nivel nacional para actuar nosotros como individuos. Cada familia debería de tener diseñado un plan, por ejemplo, de evacuación. Debería de tener un plan de monitoreo de los ríos, de las quebradas que tenemos, de tal manera saber de que cuando llegan a cierto nivel es hora de salir, que cuando llega cierto comportamiento de nuestras quebradas es momento de evacuar. Eso nos evitaría, digamos, un montón de problemas. Obviamente hay un montón de asuntos estructurales, a veces muchas personas que están en lugares altamente vulnerables porque es el único lugar que tienen. Pero nada, absolutamente nada justifica exponer la vida. Entonces yo creo que la organización comunitaria es una estrategia muy efectiva, y no lo digo yo realmente, ha resultado muy efectivo en cualquier lugar que usted lo analice a nivel del mundo. Hay que mantener limpio, hay que mantener los drenajes completamente libres, y hay que organizarse a nivel de las comunidades, en prepararse en asuntos de preparación, pero también en asuntos de reconstrucción o rehabilitación una vez que los eventos han transcurrido. Muchísimas gracias, doctor, por sus conocimientos, por exponernos pues todas estas situaciones que debemos seguir para hacer de nuestra sociedad una sociedad, como bien usted lo decía, más resiliente, y sobre todo no ser reactivos, sino que hay que prevenir. A todos nuestros seguidores de Procesos Digitales agradecemos su atención y les invitamos a seguir informándose en nuestra plataforma y en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su atención.